Hola, mi nombre es Rubí Méndez González y yo voy a hablar del tema de la traducción. Bien, para comenzar me gustaría compartir lo que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos define como lo que es la traducción, que es el expresar en una lengua lo que ya se ha escrito o se ha expresado antes en otra lengua. Bien, esto me lleva a recordar que desde hace cientos de años ya se viene tratando este tema de la traducción. Y bueno, un claro ejemplo lo tenemos en nuestra cultura aquí en el país de México, con nuestros antepasados, con la ya conocida escritura maya. Un claro ejemplo es cuando nosotros pues acudimos a algún museo y se exhiben algunas piezas o imágenes en relieve, este, de estas, bueno, que son más bien como muchísimas figuras que, bien, traduciéndolas a la lengua que nosotros entendemos, pues ya estas va cobrando su significado. Un ejemplo es una pieza que bueno, está grabada en piedra y es la cabeza, la forma de la cabeza de un jaguar, y ya traducido a nuestro idioma quiere decir eso mismo, esa palabra, jaguar. Y bueno, puede parecer un ejemplo muy obvio, eh, pero a pesar de eso siento que es muy útil para explicar que esta parte de la traducción ya tiene de hecho cientos de años, recordando tan siquiera a los misioneros que al llegar aquí a la conquista pues se dieron a la tarea de poder recabar toda esta información para documentar y pues simplemente pues preservar, ¿no?, esta parte de nuestra cultura. Otro ejemplo muy claro sería pues la ya conocida historia de la Malinche y Hernán Cortés, que ella actuó pues más que como la traductora, era pues la intermediaria entre su cultura y la nueva que ya había llegado aquí, y pues ya era la interpretación de las ideas que quería pues comunicar cada cultura, cada persona. Entonces pues sí, hasta hoy en día pues tenemos todavía este tópico tratándose, tenemos varias traducciones de libros, películas, entonces pues es un tema que sigue vigente. Y bien, ahora respecto a las teorías de la traducción, se puede decir que a mediados de los años 50, 70 es cuando comienza a tener un poco más de visibilidad e importancia el tema, y de hecho empezó a darse más después de, bueno, en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Bien, lo que podría denominarse en esta época como el periodo o época fundacional de la teoría moderna de la traducción. Por estas épocas, la autora Nida Itaber, en 1969, nos da su concepto de traducción, el cual es bien, el reproducir en la lengua receptora el equivalente más próximo del mensaje en la lengua fuente, es decir, tener la idea más cercana, lo más original, la idea más literal posible del idioma que se está tomando para traducirlo al idioma que nosotros entendemos y hablamos de origen. Y bien, hablando de los enfoques teóricos respecto a esta parte de la traducción, pues tenemos el enfoque lingüístico, el enfoque textual, tenemos el enfoque cognitivo, también sociocultural y el filosófico, junto con la hermenéutica. Bien, en esta parte, hablando del enfoque lingüístico, se puede decir que son los estudios que pueden describir y comparar las lenguas utilizando diferentes modelos. Solo por mencionar algunos, pues podría ser la lingüística tradicional comparada. En esta parte se le da más enfoque como a la parte gramatical y pragmática de la misma lingüística, ya que da un enfoque al léxico, a los elementos morfológicos y a los elementos sintácticos. También tenemos el enfoque a las comparaciones gramaticales entre las lenguas. Un ejemplo claro es, hablando entre una comparación del español y el inglés, pues tenemos distintos tiempos verbales, distintas maneras de conjugar verbos y bueno, toda esta parte. Y también tenemos los enfoques semánticos,
Y también tenemos el enfoque semiótico, que considera la traducción como el proceso de una transformación entre sistemas de signos. Y bien, respecto al enfoque textual de esta parte de la traducción, se puede decir que viene siendo la comparación de las lenguas que pasa a la comparación de textos. Aquí caben pues distintos elementos como la superestructura de un texto, la macroestructura de un texto y la microestructura de un texto. En este caso la macroestructura es como la parte más extensa de un texto, la microestructura es la parte, bueno, como un texto lo más breve posible. También entran elementos como la textualidad, también la coherencia, la cohesión del mismo texto que se esté hablando, la tipología textual y bueno, la intertextualidad también. Todos estos elementos son de gran importancia para estudiar, ya que pues estos hacen que el mismo tema que, bueno, el texto que estemos tratando pues tenga precisamente eso, una coherencia que pueda ser comprensible y pues que esté adecuado para poder también hacer una correcta traducción. Bien, en esta parte de los del enfoque cognitivo de la traducción, aquí nos referimos al estudio y los distintos procesos mentales que se centran en el traductor, ya que existe pues esta sumatoria de esfuerzos mentales para pues una correcta interpretación, ya que esto requiere del esfuerzo de la mente, de estar en una como en una constante práctica. Y bueno, también es es el esfuerzo y el entrenamiento de la memoria para poder recordar un correcto procedimiento que debe seguirse para lograr una buena comprensión y traducción del texto. Y bien, los enfoques cognitivos ayudan a una correcta comprensión de la lengua extranjera que se esté pues tratando, el cómo está organizada, el cómo se compone, cuál es su estructura. También, bueno, lo cual requiere de un esfuerzo de coordinación de la mente, bueno, para poder entender lo que se lee. Un claro ejemplo también sería como con estos libros de ejercicios en el idioma del inglés. Y pues si bien sabemos que el texto está en inglés, nuestra mente pues va maquilando poco a poco, va coordinando el cómo una palabra puede, cómo queda traducida a nuestro idioma, cómo puede acoplarse, cómo es una correcta interpretación para también una correcta comprensión del mismo texto. Bien, respecto a esta parte del enfoque comunicativo y sociocultural, bueno, esta parte se trata de analizar, entender y comprender las teorías de la traducción y su relación con los contextos socioculturales. En esta parte es importante el entender y el analizar el contexto y sobre todo el origen de las palabras y para poder tener un correcto significado y bueno, en esta parte se trata de no caer como en la parte pragmática de la lingüística, sino que se intenta entender y darle la importancia al trasfondo de esas palabras, sus significados, y de esta manera ajustarlo a una mejor traducción del idioma que se esté tratando. Con los enfoques comunicativos se establece un análisis de los factores que determinan la actividad traductora. Por ejemplo, bueno, en el idioma del inglés tenemos tan simple los días de la semana como Thursday, ¿no? Sabemos que, bueno, podemos entender que es hasta cierto punto que podría parecer una palabra inventada o adaptada, pero no sabemos el contexto sociocultural y hasta cierto punto histórico. Pero por dar el ejemplo y la explicación, esta palabra, este día de la semana más bien, en ese idioma, pues deriva de una lengua anglosajona, más bien de los vikingos, que esta palabra se tomó del nombre de un dios vikingo que es Tyr. Entonces se adapta, bueno, con este intercambio de culturas, se adapta esta palabra, o más bien este nombre de Dios de Tyr a Thursday, como Thursday, y bueno, lo que ahora ya lo conocemos como esta palabra, ya con su significado, que es un día de la semana, bueno, es como el claro ejemplo de el enfoque comunicativo, la importancia de saber de dónde vienen las palabras y cómo ajustarlas del idioma original para tener una mejor interpretación y traducción a nuestro idioma. Bueno, y casi para finalizar,
tenemos también este enfoque filosófico y bueno, ya habíamos hablado que también incluye a la hermenéutica. Esta parte también es muy importante, ya que como sabemos la parte como filosófica viene para sobre todo cuestionar y tratar de destapar como toda la información que se pueda sobre este tópico. Bueno, hablando sobre la traducción, es como llegar al centro de pues cómo funciona esta parte. Ya dijimos con los procesos cognitivos, con la parte sociocultural. Entonces en el enfoque filosófico también es un importante elemento a tomar. Y bueno, también se ayuda de la hermenéutica, que la hermenéutica es esta parte de la teoría filosófica que se ocupa de este asunto de la interpretación, la explicación y pues la traducción de textos y hasta de la comunicación no verbal. Bien, en este enfoque nos refiere a que se basa en estudios que se centran en los análisis de procesos mentales que efectúa el traductor, como ya lo habíamos dicho. No solamente es como aprenderse todas las palabras de un idioma y hacer una traducción literal a lo que nosotros entendemos, a lo que nosotros hablamos. Es todo un proceso cognitivo, todo un proceso sociocultural, pues ya vimos que tiene este enfoque hermenéutico, que es como la correcta traducción, interpretación de las palabras, y pues para una correcta comprensión de lo que estamos leyendo. Bueno, entonces esta parte también tiene relación que existe entre la lengua como un sistema, la competencia y la actuación verbal, además de la disciplina ideal para enseñar una segunda lengua, no solo para enseñar y comprender una segunda lengua, pues también haciendo uso de distintas estrategias, teniendo una autonomía en el aprendizaje y la enseñanza. Y también se trata de entender cómo funciona un texto desde un enfoque filosófico y hermenéutico. Y bien, a modo de conclusión podemos decir que el traductor debe ser capaz tanto de entender, comprender, identificar y hasta cierto punto resolver problemas referentes a la traducción, ya que debe ser capaz de ser como una especie de mediador entre estas dos culturas, entre estas dos lenguas. Y bueno, esto es para una correcta traducción de dos idiomas diferentes, ya que debe ser capaz de conocer tanto el contexto cultural del texto de origen, del idioma de origen, para poder más adelante utilizar pues todas estas herramientas, todos estos elementos y estrategias para lograr eso mismo, una correcta traducción, una correcta interpretación de lo que se esté leyendo o de lo que se esté hablando, y pues bueno, también lograr una correcta comunicación y comprensión del mensaje que se quiere dar a transmitir, a conocer. Y bueno, hay que comunicar lo reexpresado de los textos que leemos o de lo que escuchamos.